solidez de convicciones ideológicas traducidas en los modos de actuación. Asimismo, atiende sus inquietudes y consideraciones. Los trabajadores de los centros de educación superior participan activamente en la toma de decisiones mediante sus representantes en los diferentes niveles de la estructura de dirección. Es decir, desde el nivel nacional hasta los centros, nuestro sindicato está representado, contribuyendo de esta manera a elevar el protagonismo, el sentido de pertenencia, la unidad entre nuestros afiliados en el proceso revolucionario y la batalla política e ideológica para una más alta comprensión del rol histórico que tenemos en la construcción de la nueva sociedad, sin explotación del hombre por el hombre, y demostrar al mundo esas ventajas que tiene el socialismo por ser los trabajadores la fuerza más combativa, organizada, revolucionaria y capaz de llevar las transformaciones del socialismo como dueños que somos de los medios de producción. Ese es nuestro rol más importante: atender todos los días a todos los trabajadores, escucharlos, recoger sus preocupaciones para poder informar, esclarecer, influir y conversar con argumentos. Esa es también nuestra misión. El sindicato tiene vías e instrumentos fundamentales para el desarrollo de la labor sindical en función de lograr una mayor eficiencia y calidad. Por ejemplo, la afiliación, la Asamblea General de Afiliados, la emulación socialista, el convenio colectivo de trabajo, entre otras. La afiliación, el lograr la afiliación de todos los trabajadores, es la premisa esencial para el desarrollo del trabajo sindical. La Asamblea General de Afiliados es el órgano supremo de la sección sindical, libre y soberano de adoptar las decisiones que contribuyen al fortalecimiento de la labor sindical y al cumplimiento de los objetivos económicos y sociales. Se efectúa mensualmente. En ella la administración debe rendir cuenta a los trabajadores con un lenguaje sencillo, claro, concreto y preciso del cumplimiento del trabajo que se ha desarrollado, y propone las medidas que permiten dar solución a los problemas presentados. De igual manera, el Ejecutivo Sindical informa sobre su labor y da a conocer los resultados de la emulación sobre la base de la evaluación del desempeño. Cabe mencionar la máxima expresada por el líder sindical cubano, fundador de nuestra Central de Trabajadores de Cuba, compañero Lázaro Peña González, que expresaba: sin asamblea no hay democracia, y sin democracia la dirección se aísla de las masas. Sin asamblea general no tienen los trabajadores donde debatir sobre sus ideas, peticiones o inconformidades. Los afiliados en las asambleas debaten sobre la calidad educativa, intervienen activamente en la toma de decisiones, participan en la discusión y elaboración de los presupuestos y controlan su ejecución, siempre bajo el principio de que no se puede gastar más de lo que se tiene. Es un espacio no solo para lograr la racionalidad económica, sino también un espacio de comunicación, de encuentro, en los que los dirigentes sindicales y administrativos trabajan por objetivos comunes, pero cada quien con sus métodos para elevar la calidad de la educación, reconocer a los mejores y fortalecer la educación en valores y fiscalizar la superación y el desarrollo integral de la personalidad de todos sus miembros. Atención al hombre, la seguridad y salud en el trabajo, y se sugiere el trabajo hombre a hombre o persona a persona. En él se sintetiza el principio de que deberes y derechos deben marchar juntos. Es un documento de trabajo que valora de forma sistemática el cumplimiento de lo convenido y por su flexibilidad puede reincorporar nuevas tareas en el transcurso de su aplicación.
El convenio de trabajo fortalece la disciplina laboral, técnica y productiva. Son múltiples las actividades que desarrollamos los educadores cubanos, entre ellas las acciones de solidaridad. Tal es la colaboración con los países del ALBA mediante los diferentes programas y también con otros países. Esto resulta beneficioso institucionales, a la vez que redoblará esfuerzo